Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. El Evangelio está tomado del capítulo 6 de San Juan, versículos del 51 al 58. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice Jesús en este Evangelio, capítulo 6 de San Juan, fácil de grabar, todo lo que tiene que ver con el pan de la vida eterna, todo lo que tiene que ver con la comida y la bebida que nos asegura la vida eterna. El capítulo 6 de San Juan. Y hemos leído hoy de ese capítulo 6 los versículos del 51 al 58. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Mi carne se las voy a dar para que el mundo tenga vida. Cuando Jesús dijo esto, inmediatamente los judíos se pusieron a discutir entre sí. Y este hombre está creyendo que nosotros vamos a comer carne humana. Comer carne humana, semejante pecado, semejante condenación ante Dios. Los judíos discutían esto: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Porque muchas veces nuestro pensamiento es muy distinto al de Dios, y generalmente es así. Nuestros pensamientos no son como los de Dios. Y podemos también tener actitudes y pensamientos como los judíos cuando Jesús nos está hablando muchas veces, porque no lo entendemos, porque no lo comprendemos. Por eso es muy importante pedir siempre la luz al Espíritu Santo. No hay nadie más autorizado ni por encima que el Espíritu Santo para enseñarnos, para ayudarnos a comprender lo que Jesús nos está diciendo de cada uno de nosotros y lo que nos está diciendo a cada uno de nosotros. Fíjense que
Este discurso sobre el pan, estas palabras de Jesús sobre su carne, sobre su sangre, como vida eterna, ya nos alimenta la esperanza de la resurrección. De la resurrección. Si nos morimos, pero hemos creído en Cristo y le hemos recibido bajo las apariencias, bajo las especies de pan y vino, estamos seguros que ya nos hemos alimentado para la vida eterna. Para la vida eterna. Aquí está nuestra esperanza. Jesús, la noche en que se sentó, la noche anterior a ser apresado y luego pasar por todo el proceso de su pasión, esa misma noche dijo: tomen y coman de esto, esto es mi cuerpo. Y después, tomen y beban, esta es mi sangre. Bajo esas apariencias. Y esto era lo que le quería decir allí a todo el mundo, y especialmente lo que creó la confusión de los judíos: quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Esta comida es para fortalecernos incluso desde ya. No es solamente para darnos vida eterna, sino para fortalecernos desde ya. Eso está escrito allí en el libro del Deuteronomio, capítulo 8. Ojalá que pudiéramos también leerlo. Es una lectura para comprender luego el evangelio que acabo de leer. En este libro del Deuteronomio, capítulo 8, entre tantas cosas interesantes, nos dice en primer lugar que después que el pueblo pasó hambre, necesidad, dificultad, cansancio, Dios lo alimentó con el maná. Dios lo alimentó con el maná, que cayó del cielo. Y dice el libro del Deuteronomio: porque no solo de pan vive el hombre. O sea que Jesús retomó estas palabras del Deuteronomio. O sea que Jesús leía o conocía la ley, el Pentateuco. Este libro forma parte de los primeros 5 libros de la Biblia, porque Jesús también dijo al demonio, cuando en las tentaciones allá en el desierto, cuando el demonio le dijo: convierta todas estas piedras en pan, Jesús le dijo al demonio: no tentarás al Señor tu Dios, no solo de pan vive el hombre. ¿De dónde saca Jesús estas palabras? Del Deuteronomio. Así nos sucede a nosotros, en medio del cansancio. ¿Pero cuál cansancio? No físico, sino espiritual. Porque cuando tenemos cansancio físico, incluso cuando nos duele la cabeza, cuando se nos alborota lo que mal llamamos la boca del estómago, la gastritis, nos dicen: es que no ha comido nada. Estoy que me desmayo porque no ha comido nada. Venga, coma aquí esto, descanse, y ya va a ver que su cuerpo va a volver a agarrar vida y fuerzas. Ese alimento le da fuerzas al cuerpo. Pero cuando aquí, en la primera lectura o en el libro este del Deuteronomio, capítulo 8, dice: no solo de pan vive el hombre, es porque también tenemos nosotros cansancio espiritual. Fallamos en la fe, comienza la duda: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esto no tiene sentido. ¿Por qué Dios me trata así? ¿Por qué Dios me castiga? Incluso Dios no existe o me ha abandonado. Cuando comience ese cansancio espiritual, es importante recordar estas palabras: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y dónde está nuestro alimento para el espíritu? ¿Y dónde están las palabras que salen de la boca de Dios? En la Biblia. Es importante abrir la Biblia y leer la Biblia, porque de allí nos viene el pan que alimenta nuestro espíritu. No podemos asistir a misa hasta este momento, y entonces no podemos comulgar
estando allí presentes el cuerpo de Cristo. Pero no solamente se comulga o se come a Cristo en la hostia consagrada. También nos alimentamos y se come a Cristo desde la Biblia, desde su palabra. ¿Por qué? Porque no solo de pan vive el hombre. Quien lee la palabra de Dios se alimenta de Cristo y se prepara para fortalecer la esperanza en la resurrección después de la muerte. Termina este Evangelio, capítulo 6, versículo 58, el que come de este pan vivirá para siempre. Hermanos, pidamos a Dios que tengamos hambre y sed, pero no solamente para alimentar nuestro cuerpo, sino que también podamos sentir día a día, las 3 veces, así como sentimos hambre por el cuerpo, las 3 veces, podamos sentir hambre y sed de la palabra de Dios. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.